vocablo hebreo también tuvo muchos cambios, ¿ya? Desde que se inició, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, o desde que se inició con su lengua hebrea. En el primer templo, desde el primer templo al segundo templo, hubieron cambios en su idioma, algunos factores de allí. Entonces, es importante saber eso para poder también darle una buena interpretación a la palabra del Señor, o poder entender y extraer las riquezas que tiene la palabra, entendiendo el idioma de ellos, ¿ya? Y de esa manera extraer, digamos, esas riquezas para nuestra vida espiritual. Entonces nace esta idea de hablar de la palabra del Señor, tratando de recuperar, ¿no es cierto?, en parte esa historia de ellos y su idioma, sus costumbres, su cultura, ¿ya? No debemos olvidar que cuando fue destruido el primer templo, Esdras fue uno de los que luchó para que las costumbres y la palabra de Dios no se perdiera entre el pueblo de Israel, ¿ya? Y él es el que lucha, ¿no es cierto?, y para poder enseñarle, es uno de los que enseña y interpreta la palabra de Dios al pueblo de Israel, que estaba ya en esclavitud, ¿ya? Pero ya después de un tiempo se le había dado cierta libertad, sobre todo para que Esdras volviera a Jerusalén y volviera a reconstruir el templo, las murallas de Jerusalén también. Y él trata de, en lo posible, de explicarle la palabra del Señor a los israelitas, y que no se perdiera ello, ¿ya? Entonces nace esta idea entonces de hablar de la palabra del Señor desde ese punto de vista, considerando esos factores que son importantes para poder entenderla, comprenderla, y que realmente puedan hacer efecto en nuestra vida espiritual, ¿ya? Términos que a veces conocemos en nuestro mundo evangélico, pero que el significado a veces es tan profundo que cuando lo llegamos a conocer también enriquece nuestra alma y nos fortalece, ¿ya? Así que desde acá de Curanilahue vamos a impartir varios videos hablando sobre estos temas. La idea es subirlo a YouTube, Facebook también, y que la mayoría de las personas que puedan oír estos videos puedan también enriquecerse, animarse también ellos a subir videos, a compartir sus conocimientos, sus experiencias. Era difícil un tiempo atrás poder interpretábamos de acuerdo a lo que a los conocimientos que teníamos y eran muy pocos, pero hoy día con la tecnología, ¿no es cierto?, podemos estudiar la historia de Israel, podemos estudiar la historia de Egipto, que también es importante, ¿ya? O la historia de muchos pueblos árabes que rodean al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel estuvo cautivo en muchos de ellos por muchos años, y el pueblo de Israel adquirió también de ellos ciertos conocimientos, ¿ya? Como Moisés, por ejemplo, que fue enseñado en Egipto, ¿no es cierto?, sobre todo lo que era la cultura egipcia y sobre todo lo que era la escritura, ¿ya? Allí él aprendió a escribir, adquirió ciertos conocimientos que después lo ayudaron para poder escribir la Torá, los primeros 5 libros de la escritura de la Biblia, que nosotros conocemos como Pentateuco, pero que en hebreo es Torá.
y su significado, por ejemplo, allí son muy diferentes. Para nosotros Torá significa los primeros 5 libros de la Escritura, pero sin embargo Torá es un significado más profundo, ¿ya? La palabra Torá en hebreo está relacionada con instrucción de un maestro que le da a un alumno cómo dar en el blanco con un arco y flecha. Y eso es la Torá, una instrucción. Sin embargo, para nosotros fue traducida como ley. Entonces allí hay un gran cambio y un gran significado, porque nosotros como ley en nuestras naciones latinoamericanas y en la mayoría de las naciones, en realidad ley significa como algo impuesto por una autoridad, y que esa ley puede ser justa o no y tenemos que cumplirla. Hay muchas leyes en la humanidad que, si las analizamos, pueden ser injustas, ¿ya? Y no porque sea una ley significa que sea justa. Las leyes justas vienen de Dios. Las leyes humanitarias a veces no todas son justas. Hay leyes que dañan, por ejemplo, a la sociedad más pobre, a la sociedad de bajo conocimiento, de bajo estudio, y leyes que nos dañan. Sin embargo, la Torá, que significa instrucción, es algo muy distinto. Una instrucción es algo que nos enseña, nos instruye, nos prepara para. En este caso era para dar en el blanco con un arco y una flecha. Y entonces ese significado es importante. Una de las cosas, por ejemplo, que vamos a tocar en los estudios, en los videos que vamos a estar subiendo. No pretendo ser un gran teólogo ni nada de eso, pero me he animado porque el Cristo tampoco lo fue. No tuvo un título, no tuvo una grandeza teológica reconocida en algún instituto de Jerusalén en esos años, ya que lo existían. Estaban las dos grandes líneas en Israel en la época de Jesús. Estaba la escuela de Shammai y la de Hillel, que era donde estaba la mayoría de los fariseos. Sin embargo, reconocían que Jesús, no teniendo letra, grandes estudios, grandes cursos académicos, sin embargo, le reconocieron como maestro. Así le dijo Nicodemo: sabemos que tú has venido como maestro. Y no podían rebatirle los fundamentos que tenía Jesús con respecto a la Torá, con respecto al Antiguo Testamento, ¿ya? Con respecto a los salmos que ellos consideraban en ese tiempo. Los profetas, los salmos y la Torá era su Biblia, aunque había muchos libros externos que ellos manejaban, que también vamos a estar hablando de ellos. Son muchos temas que hay que tocar y clarificar y compartir estos conocimientos, ¿no es cierto? Siempre en busca de la verdad, ¿ya? No podemos nosotros como seres humanos, sobre todo pensando en la Escritura, considerar, como dice Pablo, ser sabios en nuestra propia opinión. Siempre van a haber 3 verdades. Va a estar la verdad mía, la verdad de ustedes y la verdadera verdad, y esa es la que hay que buscar, ¿ya? Y para llegar a esa verdadera verdad no nos queda otro camino que tener que escarbar en la historia para poder comprender lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la palabra del Señor, y que a veces es difícil en comprenderla, y a veces corremos riesgo también de dar una mala interpretación y enseñar mal, porque a veces no consideramos
muchos factores que debieran ser considerados cuando tenemos que dar una interpretación a algún versículo, algún pasaje, alguna historia, alguna parábola de la Biblia. Entonces ese es el fin de subir estos videos, ayudarnos unos a los otros en estos conocimientos, y espero que les sirva mucho a los que puedan verlos, y que ustedes también se animen a subir y compartir el conocimiento que Dios les ha dado con respecto a la palabra de Dios. Yo he aprendido mucho a través de muchos videos y analizando todas las cosas, como los hermanos de Vereda, que todo lo que Pablo le dijo no lo rechazaron ni tampoco lo aceptaron, sino que analizaban todas las cosas para ver si lo que Pablo decía era así. Y creo que es una buena actitud. Habla bien de nosotros mismos, habla de humildad cuando aceptamos, ¿no es cierto?, lo que se nos enseña, o los muchos hermanos que suben videos, y después analizarlo para ver si esas cosas son así, si es que la historia soporta esa idea, esa teoría a veces que tenemos, o esa explicación a veces de la palabra del Señor, ¿ya? Así que es importante entonces fundamentar la palabra de Dios, que venga fundamentada sobre esta historia, ¿no es cierto?, que fue escrita y que está gran parte en la Biblia. Ya no debemos olvidarnos que científicos, teólogos, historiadores, astrónomos, toda la ciencia que puede existir en este mundo, o todos los profesionales que existen en este mundo para dar explicación o buscarle la explicación por qué suceden tantas cosas en este mundo, como por ejemplo el funcionamiento del cuerpo humano, los médicos, todos han tenido que recurrir a la Biblia. Allí está la gran parte de la historia de la humanidad, ¿ya? Por eso se dice que Cristóbal Colón tiene que ser un buen lector de la palabra de Dios, ¿ya? Allí habla mucho sobre lo que es el universo, sobre el espacio, y que es una ciencia, ¿no es cierto?, que hoy día está en pleno full. No se olviden que hace un año atrás la mayoría de los países de las potencias mundiales, como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, han estado tratando de invadir el espacio con sus nuevas tecnologías, descubriendo nuevas cosas, ¿ya? Y todos ellos han tenido que también ir a la Biblia, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Tal vez no la vean como la palabra de Dios, pero la ven como un libro histórico, la ven como algo que tiene mucha información, y la buscan ahí, ¿ya? Obviamente hay mucha literatura antigua que proviene de cientos de años antes de Cristo, y que también acuden a ella, ¿ya? Pero la Biblia obviamente está dentro de yo creo, de los primeros libros que ellos consideran para poder llegar a ciertas conclusiones y tratar de unir, ¿no es cierto?, y de buscar la explicación o el saber cómo funcionan las cosas, ¿ya? Así que es importante entonces estudiar y a clarificar ciertas cosas desde el punto de vista de la historia. La historia es importante, digamos, para poder llegar a ciertas conclusiones y poder llegar a la verdad, ¿ya?
Jesús lo mencionó cientos de veces cuando tuvo que explicar algunas cosas, sobre todo ante los fariseos. Él recurría mucho a la historia, ¿ya? Porque la historia le daba la razón, ¿ya? La historia a veces nos explica muchas cosas que son confusas hoy en día, pero nos explica muchas cosas, ¿ya? Y uno de los temas que también va a tener que ser tocado, ¿no es cierto?, es lo que está ocurriendo hoy día, porque también está en la Biblia. Es imposible no tocarlo, ¿ya? La ideología que está existiendo hoy día o que se quiere implantar a la humanidad. Yo le decía que hay muchas leyes que no porque sean leyes que las dictó un gobierno van a ser justas. Por ejemplo, yo considero que la ley del aborto es algo injusto. Considero que el matrimonio igualitario también es injusto, ¿ya? Porque está fuera de las leyes de Dios. Y en ese caso, por ejemplo, yo creo que la historia nos da la razón, ¿ya? La humanidad, por ejemplo, en los primeros años del comienzo del ser humano, tuvo Dios que eliminar al hombre de la faz de la tierra justamente por una de esas razones, que la violencia había llegado a su colmo, y no solamente la violencia, sino también, ¿no es cierto?, este tema del lesbianismo y de este tipo de relación fuera del contexto natural que Dios creó. Y fue una de las cosas que vino el castigo en esa primera etapa del ser humano, y después se vuelve a repetir en Sodoma y Gomorra, donde ya el libertinaje sexual había llegado a su colmo, y Dios también no estaba de acuerdo con eso, nunca lo ha estado, y Él lo menciona en su palabra. Entonces es un tema que lamentablemente hoy día nadie quiere que uno hable de esto, ¿ya? Lo tachan a uno de loco, lo tachan de racista y de muchas otras cosas, pero el hecho que opinemos diferente o que no estemos de acuerdo con eso, prácticamente nos están tachando de como que nosotros odiamos a estas personas, o que si tuviéramos el poder y la libertad de matarlo lo haríamos. De esa manera nos tratan a los evangélicos, pero no es así, ¿ya? Yo he tenido amigos, compañeros de trabajo que son gays y han sido amigos míos, y yo los he respetado, los he amado como compañeros, como amigos, y nunca he tenido problemas con ellos. Lo que no comparto es su relación que ellos tienen, y también es lamentable porque muchos de ellos me han conversado sus problemas, y por lo menos con los que yo he podido compartir, le ha costado mucho ser feliz, y no porque la sociedad sienten que la sociedad no le acepte su condición de vida, sino porque no pueden lidiar con su conciencia lo que les está pasando, y no por culpa de la sociedad. Entonces yo considero que aunque las leyes cambiaran y esto fuera libertinaje para todos, y que ellos quisieran y que la sociedad lo aceptara, aún así su conciencia no les dejaría tranquilo. Y no porque ellos a veces se sientan que la culpa es de ellos, sino que la mayoría de ellos, por lo que yo he conversado, ellos han sido violados desde niños.
han sido abusados, entonces le cambiaron su sexualidad o su deseo o la atracción por la persona opuesta. Y contra eso es difícil para ellos luchar, porque aunque reconocen mucho que obviamente no es su verdadera condición, les cuesta volver mucho a su realidad, a lo que fueron creados, porque algo les fue cambiado dentro de ellos desde pequeños. Y obviamente es un tema más complejo, donde tienen que tratarlo profesionales y muy profundamente poder sanar esas heridas, aunque muchos se han recuperado, ya muchos han llegado al Evangelio y han cambiado y han logrado sanarse y recuperar su verdadera identidad con la que Dios los creó. Pero son temas que uno quisiera pasarlos por alto, quisiera no tocarlos, para no dañar a nadie, para no caer mal, para no ser tachado, ¿no es cierto?, como que quedamos en el pasado y no estamos cuadrando en el siglo XXI, pero creo que una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios debe tratar estos temas de buena manera y de buena forma. No odiando a estos seres humanos de ninguna manera, porque Dios no los odia y Él no rechaza a nadie, como Él lo menciona muchas veces. Yo no rechazo a nadie, sobre todo a los que vienen a mí con un corazón con Cristo y humillado, yo no les voy a echar fuera. Entonces mi pensamiento no debe ser diferente al que piensa Dios, ¿ya? Solamente con lo que no estamos de acuerdo, obviamente, que Dios lo considera un pecado que una persona esté con un hombre esté con un hombre y una mujer esté con una mujer. Para Él es abominación, es algo que está fuera de lo que Él creó, algo que fue inventado por el hombre y es un tema complejo, largo, porque yo, como les digo, ya tienen que ver los profesionales, pero es un tema que va a estar muy de moda porque es de acuerdo a la Escritura, es una ley que va a estar considerada en el gobierno del Anticristo. Así que, pero los evangélicos no por eso tenemos que callarnos, no porque eso tenga que ocurrir o porque está escrito que tenga que ocurrir y que así va a ser, no por eso vamos a omitir nosotros, sino que nuestra opinión debe estar siempre allí. Omitir para mí es estar de acuerdo con eso. Entonces mi opinión la tengo que dar, según mi propia opinión, tengo que darla sí o sí, opinar sobre esto, mi punto de vista, ¿ya? Y desde el punto de vista de Dios. Como les digo, Dios, a veces pueden pensar que Dios odia a estas personas, pero no es así, no lo es, ¿ya? Y Dios jamás ha odiado a un ser humano, o jamás el infierno lo creó para los seres humanos. Así que espero compartir muchas opiniones con ustedes, ¿ya? Y como le digo, basado en la historia, ¿ya? En la historia que pasó, en los hechos que ocurrieron, que están allí, ¿no es cierto?, a veces escrita en papiros, en cuero de animal, en tablillas, las muchas formas que tuvieron los seres humanos para escribir y palpar las cosas que sucedían en su tiempo,
y que obviamente nosotros hoy la tenemos ya en libros. También están las huellas de muchos sucesos que ocurrieron, ahí está la arqueología, se han encontrado muchas cosas que obviamente le van dando la razón a la palabra del Señor, a lo que está escrito, muchas cosas encontradas que la Biblia las mencionaba, ¿ya? Así que es un libro a considerar, no solamente porque somos evangélicos, ¿ya? Pero un verdadero historiador o una persona seria que quiera estudiar no puede pasar por alto la historia, y incluso un historiador o un arqueólogo, por ejemplo, creo que leen la Biblia más que nosotros los evangélicos, porque les ayuda mucho a buscar coordenadas, ya, donde tienen que ir a buscar ciertas cosas, ¿no es cierto?, como monumentos, tesoros, ya, cientos de cosas que, que han encontrado los arqueólogos, ¿no es cierto?, y que han ayudado a darle la razón en muchas cosas a la palabra del Señor. Así que espero verlo en un futuro y compartir, ¿no es cierto?, muchos videos. Así que desde ya, bendiciones, muchas gracias.